Dentro de toda esa enseñanza, mis hermanos, que hemos estado escuchando durante todas esas semanas, había un verso en el cual a mí me llamó mucho la atención. Yo sé que el contexto en el que Jesús está hablando es otro, pero es muy cierto de que el versículo que vamos a leer a continuación también está vigente para nuestros días. Y de hecho se va dando por todos los tiempos. Y me estoy refiriendo a los versículos de 9 del capítulo 24 de Mateo. Es el mismo pasaje que nuestro pastor ha estado leyendo, pero yo quiero resaltar un versículo de toda esa serie que nuestro pastor ha estado dándonos durante este tiempo. Antes de leer el pasaje, quiero que podamos orar, encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Sí, oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos das. Gracias te damos por este tiempo en el cual podemos descansar. Porque podemos totalmente alimentarnos de tu palabra. Porque podemos alimentarnos a través de tu palabra. Y te pido que esta mañana tú seas el que nos guíe a entender tu santa palabra. Dejamos todo este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Si ya tiene listo usted el pasaje, le pido que acompañe esta lectura. Mateo capítulo 24, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El mismo pasaje o la misma narración, la misma historia, lo encontramos en el texto de Lucas. Y si usted es muy ágil con la búsqueda de los pasajes, le invito a ir a Lucas capítulo 21, verso 16 y verso 17. Se asemejan mucho estos pasajes. Y escucha lo que dice Lucas capítulo 21, verso 16 al verso 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Este es el pasaje que resaltaba en mí bastante durante el tiempo que veníamos escuchando esta serie sobre Mateo 24. Y estos dos pasajes, mis hermanos, tienen mucho que enseñarnos en la actualidad. Si usted ha podido estar atento a la lectura, habla sobre tribulación, sobre angustia y sobre muerte. Jesús le estaba dando estas palabras a sus discípulos. Pero paradójicamente, lo que Jesús nos está diciendo acá sobre la muerte, nosotros predicamos sobre esperanza. Nosotros predicamos sobre fe, predicamos sobre nuevos comienzos, predicamos sobre una nueva oportunidad en Cristo que tenemos. Predicamos que tenemos segundas oportunidades. Predicamos vida, mis hermanos. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos y llevamos por el mensaje de la palabra de Dios, para que otros puedan conocer que tienen nueva vida en Cristo Jesús. Pero lo que acabamos de leer dice todo lo contrario. A ustedes les matarán y los aborrecerán. Ese es el mensaje que acabamos de leer en la palabra de Dios. Y esas son las mismas palabras de Jesucristo a sus discípulos. Son las mismas palabras que les está enseñando a los que iban a quedar después de Jesucristo. Jesús también estaba preparando las vidas de sus discípulos para que puedan estar completamente alertas ante los tiempos movidos que iban a venir, ante los tiempos de persecución. Porque el solo hecho de seguirle, por el solo hecho de llamarse cristianos, iban a pasar persecución, muerte y aborrecimiento. Y eso es muy fuerte cuando lo podemos leer de esta manera. Pero, ¿quién de nosotros anda buscando la muerte?
¿Quién de nosotros va tras la búsqueda de la muerte? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos en alguna parte de nuestra vida, en algún tiempo, hemos tenido miedo a la muerte, hemos tenido pavor. Y de repente hasta en la actualidad tememos a la muerte. ¿Y quién no? Es algo que asusta a todo el mundo. Porque la muerte para muchos significa sueños frustrados, sueños estancados, planes truncados, significa dolor, miedo, significa pérdida, y podemos ir mencionando un sinnúmero de significados que tiene para muchos la muerte. Pero Jesús no se queda simplemente ahí. Jesús no quiere darnos solamente este mensaje, sino que nos da un mensaje de advertencia sobre la muerte de aquellos que desean seguirle. Ese es el mensaje que Jesucristo nos quiere dar. Es una advertencia. Y le pido que me acompañe por favor allí a Lucas capítulo 21, en el mismo pasaje en donde estamos. Escucha lo que dice en el verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Jesús no se queda solamente dándonos el mensaje de advertencia sobre la muerte. Jesús no solamente quiere darnos una advertencia, sino que en el mismo pasaje de Lucas, versículo 18 del capítulo 21, leemos que ni un solo cabello se perderá de nosotros. Ni un solo cabello se perderá de nosotros. Y es aquí donde encontramos una gran paradoja. Esto es un mensaje totalmente paradójico de lo que Jesús está diciendo. Escúcheme bien, no es contradictorio. Jesús no se está equivocando. Para nada, mucho menos Jesús está despistado. Lo que Jesús está diciendo aquí es que a ustedes les matarán, pero ni un cabello de sus cabezas perecerá. ¿Se da cuenta de esta gran paradoja que podemos encontrar aquí? Entonces, mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? ¿A qué específicamente se refiere Jesús cuando nos menciona que a muchos los van a matar, los van a aborrecer? Y normalmente en la actualidad hay muchos llamados cristianos, muchos llamados predicadores que predican un falso mensaje, un evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Eso es aborrecible ante los ojos de Dios. No es ningún evangelio, no es ningún mensaje de Cristo Jesús. Porque aquí lo vemos a Jesús diciendo que a muchos de ustedes los van a perseguir. Muchos de ustedes van a sufrir tribulación y aflicción. Entonces, lo que realmente Jesús quiere decir en estos pasajes, lo primero para responder a nuestra pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? Es que seguir a Jesús no nos exime de pasar por el sufrimiento. Las propias palabras de Jesús que acabamos de leer, mis hermanos, nos muestran totalmente lo contrario. Si pensamos que no vamos a pasar por momentos difíciles en esta vida. Años más tarde, después de Cristo Jesús ascender al cielo, Pablo nos va a decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Pablo nos va a decir el mismo mensaje. Y quiero que usted también me acompañe a leer porque es un pasaje muy conocido, quizás algunos ya lo tienen de memoria. Nos situamos en Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ocasiones hemos cantado esta alabanza, ¿verdad? Aquí, en nuestro salón, alabando al Señor y declarando a todos que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Escucha bien ahora las palabras que Pablo está diciendo. Pablo primeramente no está diciendo que el amor de Cristo les librará de la tribulación. O te librará de la angustia, o de la muerte, o del hambre, o de la desnudez. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que el amor de Cristo, el amor que tenemos en Cristo Jesús, nos hará pasar por hambre, nos hará pasar por angustia, por muerte, persecución, etc. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Tenemos que hacernos esta pregunta. Si las angustias pueden separarnos del amor de Cristo, la respuesta es un rotundo no. Un rotundo no. Eso es lo que podemos ver en el verso 39, desde el verso 37. Ninguna otra cosa creada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No sé si usted nota una palabra muy importante en el verso 37. Esto nos va a ayudar a entender muy bien el texto. Esto nos va a ayudar a entender muy bien el pasaje de lo que estamos leyendo. Escuche bien, el verso 37 dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sobre todo en la primera parte, una vez más, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Quiero resaltar aquí la palabra en todas estas cosas. O sea, en toda la lista que hemos leído desde el verso 35. En todas esas listas, mis hermanos, somos más que vencedores cuando pasamos por las circunstancias. No cuando las obviamos, no cuando no las queremos, sino cuando las atravesamos, cuando estamos pasando por medio de ella. Es allí cuando somos más que vencedores. Y esa es una gran verdad. Porque ¿quién puede jactarse o quién puede celebrar una victoria si nunca ha peleado nada? ¿Quién puede regocijarse de una victoria si nunca ha luchado en algo? Es por eso que Pablo está diciendo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque somos más que vencedores al pasar por ellas, no al evitarlas. No al eludirlas, sino cuando pasamos y atravesamos por medio de ellas. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo con pasar por estas aflicciones? Es que, mis hermanos, es necesario que pasemos por estas circunstancias. Todos y cada uno de nosotros como creyentes es necesario que pasemos por estas circunstancias. El llamado de Jesús nunca fue a la comunidad. El llamado de Jesús nunca fue la fama. Nunca fue nada de esto el llamado de Jesús. Pero quiero que entienda algo, por favor. Si disfrutamos de cada una de estas cosas, no significa que está mal, porque también Dios bendice a su pueblo. También Dios bendice por medio de la economía, por medio de la abundancia, hasta que rebose la mesa, ¿verdad? También Dios nos bendice. Pero si tenemos que pasar por la aflicción, mis hermanos, el hambre o el peligro, las circunstancias adversas, no debe sorprendernos. No debe asustarnos, ni mucho menos quejarnos contra Dios. Porque Jesús ya nos estaba advirtiendo que vamos a pasar por todas estas cosas.
Así que lo que debemos estar haciendo es estar preparados ante estas cosas. Y nuestros tiempos que estamos viviendo nos llaman a estarlo más que nunca. Estoy seguro que todos miembros de nuestra iglesia, los hermanos de nuestra iglesia, han pasado victoria tras victoria, batalla tras batalla, lucha tras lucha, porque todos de alguna manera hemos pasado aflicción. Sin embargo, Dios ha estado allí con cada uno de nosotros. Allí ha estado Dios para nosotros. Mis hermanos, Jesús promete, por medio de Pablo, que Dios no permitirá que las pruebas sean mayores de lo que podamos soportar. Vamos a pasar por circunstancias, pero nuestro Dios siempre va a estar ahí para con usted. Va a estar ahí para mí. Porque eso es lo que ha prometido nuestro Señor. También, si necesitamos en algún momento un vaso de agua, una migaja de pan, Dios lo va a proveer. Dios lo va a sustentar. Porque ese es nuestro Señor. Un autor dijo lo siguiente: Dios promete darnos lo suficiente para que confiemos en Él y para hacer su voluntad. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Lo suficiente, lo necesario para el día, para que busquemos a Dios y para que hagamos su voluntad. Y Dios va a trabajar en nuestras vidas de tal manera que si necesitamos solamente día a día un vaso de agua, o necesitamos lo mínimo en nuestras vidas, Dios lo va a usar de esa manera. Con tal que nosotros busquemos más de Él, con tal que nosotros acudamos más a Él. Dios lo va a hacer así, porque las aflicciones y las circunstancias que el día a día cada creyente pasa, mis hermanos, es normal que pase. Pero si nos alejamos y nos quejamos contra Dios, que es algo que Él ya nos ha advertido, que es algo que ya Él lo ha dicho, no debe sorprendernos. Cuando pasemos por ello, debemos de acudir a Jesucristo, debemos de acudir a Dios, debemos de acudir a cubrirnos bajo sus alas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La verdad es que, mis hermanos, que día a día podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Yo lo veo día a día, cuidándome. Lo primordial, la salud. Día a día proveyendo para el alimento. ¿En su caso no es así? Quizás a usted Dios le está probando aún mucho más, pero dele gracias a Dios. Busque más a Dios en estas circunstancias. Porque, mis hermanos, tenemos que ser claros en esto. No hay ninguna circunstancia que dé evidencia de que Dios se ha olvidado de usted. No hay ninguna evidencia de que Dios se haya olvidado de usted. Al contrario, día a día abundan. Día a día el Señor se muestra para con cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo responderemos a la advertencia que Jesús hace? ¿Cómo vamos a responder a lo que Jesús nos está advirtiendo, a lo que Pablo también nos está advirtiendo? ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Qué sabes de la advertencia que Jesús te está haciendo? ¿Cuál va a ser tu acción? Te quiero mostrar dos formas de cómo podemos dar respuesta ante esta advertencia de Jesucristo. Uno, que puede llevarnos todo lo contrario, alejarnos de Dios, y el otro que puede acercarnos más a Dios. Quiero que veamos la primera forma.
quizás cómo sería la primera respuesta. Esto es muy interesante porque es una ilustración que le escuché hace un buen tiempo y me pareció muy, muy pertinente traerlo en esta mañana. Una pareja en Estados Unidos, por los años 60 aproximadamente, decide jubilarse antes de tiempo. Él tenía 59 años y la señora tenía 51. Deciden jubilarse antes de tiempo y con todo lo que habían juntado deciden comprar un yate y pasar el resto de sus vidas viviendo en el yate por las playas de Miami y a la misma vez conociendo los mejores lugares que podían tener y con la facilidad obviamente del yate. Además les gustaba mucho el softball y a la misma vez algo que habían empezado a tener como un sueño en esta nueva vida era coleccionar conchitas de mar. Este era el sueño y la vida que esta pareja se había propuesto. ¿Escucha usted? Jubilarse, ir a la playa, comprarse un yate, vivir paseando por todos lados, coleccionar estas conchitas. Sí, eso es un sueño de una pareja. Esto es el sueño y la vida que decidió vivir una pareja. Y a eso normalmente se lo conoce como el sueño americano. De tener este estilo de vida. ¿Se da cuenta? Que no quiere tener ese estilo de vida. Pero, un momento por favor. ¿Has prestado atención de lo que he mencionado? El sueño de estas personas es llegar a los últimos años de su vida. Es llegar a estos últimos años de su vida. Y la preciosa vida que Dios les ha dado, sus últimos días y las últimas obras que quieren hacer antes de presentarse ante la presencia de nuestro Dios, es coleccionar conchitas, jugar softball y vivir en la playa. Esto es lo que quieren hacer estas personas. ¿Qué pasará cuando se presenten ante Dios y tengan que rendir cuentas y decir, Señor, bueno, eso es lo que yo te traje a ti, unas conchitas de mar, y acá varios kilómetros de viaje que pude hacer, varias millas? Eso es lo que van a rendir cuentas ante la presencia de Dios. No me imagino tener un estilo de vida de esa manera. Imagínense ese día. Mis hermanos, esa no es la vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros. No compre esa vida. No sueñe esa vida. Eso es lo que el mundo le está dando. Pero eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso no es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Esto es una vida, esto es un sueño totalmente alejado de la verdad de ser un discípulo de Jesús. Y por favor, no quiero que usted me vaya a malinterpretar con que no se puede salir de viaje. Por favor, hágalo. Vaya de viaje con sus hijos, vaya de viaje con su esposa. Disfrute de un tiempo con su familia, pero por favor, que eso no se haga su fin en este mundo, que eso no sea su mayor meta en este mundo, que su mayor meta sea glorificar a Dios. ¿Y cómo? De la forma en que usted puede hacerlo, predicando el Evangelio, dando testimonio de ser un hijo de Dios, ayudando a los más necesitados. Pero al final de los días, que usted pueda decir, Señor, acá está todo lo que hice para ti. Como aquel siervo que invirtió, aquel siervo que obedeció y que hizo la voluntad de su amo. No sea usted un siervo inútil. No seamos un siervo inútil. Y no compremos lo que esta vida nos quiere dar. Esta verdad está lejos de lo que Jesucristo nos está advirtiendo. Ese sueño está lejos de lo que Jesucristo vino a dejar como mensaje para sus hijos. Veamos otro ejemplo.
Otro ejemplo, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta forma es estar atentos ante la aflicción. Esta forma es estar atento ante la persecución. Porque, mis hermanos, cuando llegue las aflicciones, no podrá sorprendernos. Es estar atento a lo que estamos estudiando en esta mañana. Es estar atento ante la advertencia que Jesucristo nos está dando. Que estemos preparados por las aflicciones que van a venir ante nosotros. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es tomar todas las circunstancias que van a venir día a día y hacerla esclavo. Es serla esclavos en el nombre de Cristo. Y esto no es lo que yo estoy inventando. Lo dice Pablo mismo en 2 Corintios 4:17. Dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas circunstancias que están pasando han hecho que en Pablo produzca un eterno peso de gloria. Pablo ya no se está quejando, Pablo ya no se está lamentando, ya no se está arrepintiendo de seguir a Cristo Jesús por todo lo que está pasando. Él dice, porque esta leve tribulación, y si usted ha leído la vida de Pablo, Pablo no tuvo ninguna leve tribulación. Todo fue cárcel, persecución, casi le matan, le han dejado moribundo, hambre, ha sufrido todavía, mis hermanos, en alta mar el abandono. Ha sufrido día a día persecución. Eso es la tribulación de Pablo en el día a día. Y todo esto ha hecho que en Pablo le produzca un eterno peso de gloria. Pablo ahora, por medio de las tribulaciones, puede glorificar a Dios. Pablo ahora, por medio de todas las circunstancias, puede glorificar a Dios. Ha hecho de su enemigo un esclavo. ¿Se da cuenta? Es en esto, mis hermanos, que somos más que vencedores. Es aquí donde entendemos lo que Pablo realmente nos quiere decir con el mensaje de que somos más que vencedores. Porque es aquí donde realmente hemos entendido lo que significa la tribulación. Porque no hace cosas en contra de nosotros, sino hace a favor de nosotros. Es acercarnos más a Cristo. Es llevarnos más ante los pies de Cristo Jesús. Y si tenemos esto en nuestra mente y en nuestros corazones, vamos a poder hacer de la tribulación o de las aflicciones un esclavo, para que Cristo Jesús pueda ser glorificado mucho más en nuestras vidas. Cuando las aflicciones ya no puedan movernos, ya no puedan sacudirnos, sino solamente puedan llevarnos más a Dios, y donde también puedan hacernos producir más en nosotros un peso de gloria, es una clara evidencia de que somos más que vencedores. Es una clara evidencia que hemos podido estar atentos ante la advertencia de Cristo Jesús. Y el creyente que pueda pasar por circunstancias adversas, incluso la muerte, entenderá de que todas estas cosas ya no lo pueden afectar. Sabemos que es doloroso perder a alguien. Lo sabemos, duele. Pero ¿sabes qué? Si ha tenido a Cristo, si ha podido totalmente creer en Jesucristo, Él está en un mejor lugar que nosotros. Ella puede estar en un mejor lugar junto a Dios. Mientras nosotros tenemos que estar día a día luchando con el enemigo para que sea esclavo, para que produzca en nosotros un eterno peso de gloria ante los ojos del Señor. Y esa es cada una de nuestras responsabilidades. La advertencia de Jesucristo de que ustedes van a padecer muerte,
pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perderán. Significa eso, de que la muerte ya no puede tocar al Hijo de Dios, porque su destino está en los cielos. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos un lugar esperándonos allá en el cielo. ¿Qué hay de usted, mis hermanos? ¿Cómo están recibiendo en estos tiempos la aflicción? ¿Cómo usted está viviendo lo que está pasando a nuestro alrededor? Quizás usted está viviendo la vida antes que la vida le viva. O realmente usted es más que un vencedor, porque ha decidido estar atento a la advertencia de Jesucristo y seguir los pasos de Pablo. Si estás pasando por persecución, si estás pasando por momentos muy duros y muy difíciles, ¿por qué no lo dejas en las manos de Dios? Yo te invito a que lo hagas. Simplemente déjalo en las manos de Dios. Quizás tú vienes haciendo muchas cosas con tus propias manos hace un mes, hace 3 semanas, hace 2 semanas, hace 1 semana. Quizás vienes luchando tú. Pero mis hermanos, solamente dale a Dios. Dale en estos momentos, hazle una oración a Dios. Lo que tú no pudiste hacer en todo este tiempo, Jesús lo puede hacer en un segundo. Dios lo puede hacer en un segundo. ¿Por qué no descansas en Dios en este tiempo, en medio de la aflicción que estás pasando? Recuerda que no eres un vencedor, o no eres más que un vencedor, porque lo puedes hacer con tus propias manos. No, eres más que un vencedor en Cristo Jesús. No solo, eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Quizás hay aquí algún amigo o alguna amiga que nos está visitando por primera vez. Quizás aún no conoces a Dios o no tienes a Jesús en tu corazón. Quizás aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo estoy seguro que pasas por circunstancias difíciles. Estás pasando por momentos muy, muy difíciles. Yo te invito a que des estas cargas a Dios y también los pongas en sus manos. No luches tú solo, dáselo a Dios. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida. ¿Y sabes qué? Vas a ver cómo Él empezará a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Vas a ver cómo Dios empezará a transformar tu vida de manera impresionante. Siempre y cuando cada uno de nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. No nosotros, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestros propios medios, solamente en Cristo Jesús. Así que la advertencia de Jesús en esta noche es que vas a pasar por circunstancias, pero todas estas cosas, como Pablo lo dice, lo podrás sobrepasar, lo podrás llevar en Cristo Jesús. Y serás más que vencedor cuando tengas que pasar por todos ellos. Solo no puedes y no podemos, solamente en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos encontrar en ti descanso. Gracias porque hoy podemos, a través de tu palabra, reflexionar, Dios mío, en este mensaje. Somos más que vencedores, no porque nosotros somos fuertes, sino porque tú eres fuerte, sino porque tú puedes vencer todo, Señor mío. Y te pedimos que, como todos estamos pasando por dificultades en nuestro día a día, acompáñanos, Señor, que podamos estar atentos, si ya somos tus hijos, que podamos estar completamente atentos
a lo que tú ya has advertido. Y cómo debe estar nuestra ancla, cómo puede estar nuestro corazón cimentado en ti, solamente en ti, acudiendo a ti, Señor mío. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, pero quiere dejarte todo en tus manos, todas las cargas, todas las dificultades, quiere ponerlo en tus manos, Señor, lo único que puede hacer es confiar primeramente en ti. Y quizás aquí estás mi amigo o amiga que nos visitas, aún mientras estamos cerrando los ojos. Quizás quieres conocer a Dios, quizás quieres dar tus cargas, quizás ya no puedes más tú solo y quieres darle al Señor todos tus problemas, tus dificultades. Puedes hacerlo. Lo primero que necesitas es arrepentirte. Hazlo, dile al Señor que te perdone por tus pecados, que te perdone porque has estado viviendo alejado de Él. Y lo siguiente que debes decirlo con tus palabras es: Señor, yo te reconozco como Dios y Salvador en mi vida. Mora en mi corazón. Transforma mi vida y sé dueño de mi vida. Creo en ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Si has hecho estas palabras, si has hecho esta oración, escríbenos por favor para poder guiarte mejor, para poder ayudarte mejor, para que puedas seguir en tu crecimiento espiritual y poder direccionarte en esta etapa que estás pasando. Señor mío, gracias por todo este tiempo en el cual podemos escuchar tu palabra y saber y estar convencidos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.